Durante 30 años dediqué mi vida a criar a mi hijo Isen. Trabajé incansablemente para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Lo cuidé durante su enfermedad. Pagué su educación e incluso renuncié a mi propio matrimonio, a mi vida, para que él pudiera tener un futuro mejor. Hice sacrificios, dejé de lado sueños y ambiciones, solo para que él tuviera la oportunidad de vivir una vida mejor. Pero el día en que le dije que había perdido mi trabajo, su reacción fue un golpe devastador. En lugar de apoyo, me trató como una carga, como si fuera inútil, un parásito. Me llamó un estorbo, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Finalmente, comprendí que ya no podía seguir permitiendo que me tratara de esa manera. Lo había dado todo por él, pero ahora estaba decidida a levantarme y demostrar mi valor. Isen creía que no tenía nada, pero lo que no sabía era que, tras tantos años de trabajo y dedicación, mi antiguo jefe, quien me respetaba profundamente, me había dejado una gran fortuna. No solo había perdido mi empleo, sino que descubrí que esa fue la mejor cosa que pudo haberme pasado. Finalmente, tendría la oportunidad de vivir para mí misma. Llegué a casa y tomé la decisión de contarle a Isen que ya no trabajaría más para Catherine. Ya no me importaba lo que pensara. Fui directa, le dije que dejaba el trabajo, pero su reacción fue inmediata y furiosa. Me interrumpió, alzando la voz en tono reprochador. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Lo que ganas en ese trabajo? ¿Cómo vas a sustentarte ahora?, dijo él, con el rostro rojo de ira. Me quedé allí tratando de procesar lo que decía. La alegría que sentí al volver a casa desapareció al instante. Aiden pensaba que dejaba ese trabajo para descansar, pero la verdad es que quería hacer su vida más fácil, sin sobrecargarlo. Pero él me hizo sentir que mi única función era ser un cajero automático ambulante para la familia. Mi corazón se apretó, pero sabía que ya no podía seguir así. Pensé que al menos el regreso a casa sería un momento tranquilo, pero nada fue como esperaba. Isen, aún furioso, me miró como si fuera una desconocida, como si de alguna manera yo hubiera hecho algo imperdonable. Cuando le mencioné que quería ayudar a su esposa Nicole durante el embarazo, su actitud se volvió aún más fría. Su madre, Susan, se unió al ataque, minimizando mi experiencia como cuidadora y de alguna manera haciéndome sentir como si todo lo que había hecho por ellos no valiera nada. ¿Qué sabes tú sobre la recuperación posparto?, me dijo Nicole con desprecio. Trabajaste como empleada doméstica. ¿Qué experiencia tienes?, agregó Susan con una sonrisa despectiva. Ambas hablaban de mí como si fuera una incompetente, una simple sirvienta sin ningún valor. Pero, en lugar de atacar, me quedé en silencio, forzando una sonrisa. Al final, lo que realmente me impactó fue la falta de respeto. Me estaban rechazando, como si todo lo que había hecho por ellos no fuera suficiente. Mi sacrificio, mis años de esfuerzo, no valían nada ante sus ojos. Me trataron como si fuera una carga para su vida, un estorbo que ya no servía para nada. Solo querían que continuara trabajando, manteniéndolos, como siempre lo había hecho. Mi corazón se endureció. De repente comprendí la verdad. Nunca me habían visto como una madre. Para ellos, yo no era más que una máquina, una fuente constante de dinero. Cuando le compré una casa, no fue un acto de amor, fue un acto de deuda, algo que me exigieron sin agradecimiento. Pensé que lo hacían por amor, pero ahora entendía que solo lo hacían por conveniencia. Soy una mujer de 58 años. Creo que es hora de descansar y jubilarme, les dije con firmeza, aunque en mi interior sentía un nudo en el pecho. Pero Nicole se rió de mí, despectivamente. ¿Jubilación? ¿No tienes pensión? ¿De qué hablas?, dijo con arrogancia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Durante años había sacrificado mi futuro, mi seguridad, todo por ellos, y ahora me lo echaban en cara.
Isen intervino rápidamente, pero no para defenderme, sino para seguir el mismo camino que su madre. «Deberías seguir trabajando», me dijo. «No hay razón para que no sigas trabajando otros 20 años. Déjalo de la jubilación para cuando tengas 80. En ese momento sentí como si todo mi ser se desmoronara. Durante años trabajé sin descanso para ellos, sacrificando mi vida y mi bienestar, y lo único que recibía a cambio era desprecio. «¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Una trabajadora más?», le pregunté a Isen, mi voz temblando por la ira y la tristeza. Pero él no lo entendió. Al igual que su esposa y su madre, me veía solo como una herramienta para sostener su estilo de vida. El rechazo de Isen y de su familia me hizo ver con claridad lo que realmente pensaban de mí. No me necesitaban como madre ni como apoyo emocional. Solo me veían como una fuente de dinero, una herramienta para mantener su estilo de vida. Estaba exhausta, cansada de luchar por su aprobación, por su amor que nunca llegó. Ya no quería más. Decidí que no regresaría a la vida que me habían impuesto. «Ya he dicho que me voy a jubilar», le respondí con voz firme. «No voy a seguir trabajando para ustedes ni para nadie más. No voy a ser más su empleada, su sirvienta. Nadie puede decidir por mí lo que debo hacer con mi vida». Susan, al escuchar mi determinación, cambió su tono. Ahora hablaba como si me estuviera haciendo un favor. «No es que no lo entendamos, pero no hay lugar para ti aquí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vivir de tus ahorros?», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Aquel comentario me hizo darme cuenta de algo aún más doloroso. No solo me veían como una trabajadora, sino que ahora querían deshacerse de mí. «Conozco a una familia rica que busca a alguien como tú», continuó Susan, sin vergüenza. «Podrías ir a trabajar con ellos, como asistente interna. Te aseguro que te irá bien. Tendrás comida y alojamiento, y ellos te cuidarán». Nicole, en un tono sarcástico, se sumó al discurso. «Claro, no te mataría volver al trabajo. ¿Por qué no lo intentas? Si te va bien, podrías quedarte allí a largo plazo». La idea de seguir siendo su sirvienta, pero esta vez en la casa de un extraño, me hizo sentir una furia indescriptible. Sentí que todo lo que había hecho por ellos no solo había sido inútil, sino que ahora ni siquiera tenían el respeto suficiente como para dejarme descansar y vivir mi vida. Pero no reaccioné de inmediato. Me controlé, tomé una respiración profunda y les dije con calma: «No pienso volver a trabajar para nadie, no necesito hacerlo y nadie va a decirme cómo debo vivir». Mi decisión no fue bien recibida. Isen, como siempre, se mostró inflexible. «Esto no tiene sentido, mamá. Deberías seguir trabajando. No hay razón para que te retires ahora», insistió, sin entender en lo más mínimo lo que yo sentía. Me quedé en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que había hecho por él. Pensé en los sacrificios que hice para que tuviera una vida mejor y en cómo todo eso nunca significó nada para él. «¿De verdad piensas que me he sacrificado por nada, por solo ser un cajero automático para ti?», le pregunté, pero él no entendió. Finalmente, me levanté, tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta, decidida a no volver atrás. Al ver que me iba, Susan me gritó: «¿Qué vas a hacer ahora, Margaret? ¿Te vas a ir así como así? ¿Es eso lo que haces, dejarlo todo?». Mi respuesta fue clara: «Sí, me voy. Y no volveré, ya es suficiente». Me fui de casa, dejando atrás todo lo que había conocido durante años. No me importaba lo que pensaran de mí, ya había sufrido lo suficiente y ahora era el momento de cambiar. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que la fortuna que había recibido de mi difunta jefa ya estaba a mi disposición, y esa fortuna cambiaría mi vida para siempre. Estaba decidida a no hacerles saber sobre el dinero que había heredado.
Quería ver cómo reaccionarían cuando lo descubrieran, porque sabía que esto les demostraría que el precio de su traición sería mucho mayor de lo que podían imaginar. Me sentía más libre que nunca, por fin sin ataduras, sin las expectativas de nadie que no fuera yo misma. Decidí mudarme a un lugar donde nadie me conociera, un refugio donde pudiera disfrutar de la paz que tanto había anhelado. Encontré un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad y me quedé allí mientras resolvía mis asuntos legales. Sabía que, con el dinero que había heredado, podía hacer lo que quisiera. Ya no dependía de nadie más. No solo me había liberado de la opresión de mi propia familia, sino que también estaba tomando el control de mi vida. Decidí buscar propiedades en los mejores barrios de la ciudad. Estaba dispuesta a invertir en algo que me diera la tranquilidad que siempre había soñado. Después de todo, tenía derecho a vivir bien después de tantos años de sacrificio. Una semana después, me encontré en una de las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad. Cuando llegué allí, nunca imaginé que el destino me traería un giro tan inesperado. El agente de ventas que me iba a mostrar las propiedades no era otro que Chloe, la sobrina de Susan. La joven que siempre había mostrado su arrogancia y desprecio hacia mí, ahora estaba frente a mí con una sonrisa forzada. Cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. «Margaret, ¿qué haces aquí?», dijo con tono burlón. «¿Acaso crees que puedes permitirte algo como esto?», continuó, mirando mi vestimenta y mi presencia con desprecio. Aquel sarcasmo no me sorprendió. Ya lo conocía demasiado bien. Chloe no perdió tiempo en demostrar lo mucho que me despreciaba. «No me digas que estás aquí solo por el café gratis», dijo, intentando hacerme sentir pequeña. «Sé cómo actúan personas como tú, siempre buscando algo que no les pertenece». A su lado, los compradores potenciales nos miraban con curiosidad, algunos asintiendo levemente, como si pensaran que tenía razón. Pero no me dejé llevar por su veneno. Me quedé firme, sin dejar que sus palabras me afectaran. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Sabía que estaba en el lugar correcto, tomando decisiones para mi futuro. No tenía que justificarme ante nadie. Y en ese preciso instante, decidí que esta compra sería un acto de liberación total. La sala de exhibición estaba llena y las miradas de los demás compradores se dirigían a mí con desdén, pero también con curiosidad. Chloe seguía intentando humillarme, pero yo sabía que no tenía nada que probar. Mientras ella intentaba ponerme en evidencia, un representante de ventas se acercó a mí. Me sonrió amablemente y me ofreció su ayuda. Me sentí aliviada por su actitud profesional y cortés, pero Chloe no podía tolerar que yo estuviera recibiendo atención. «Margaret, ¿qué crees que estás haciendo aquí? ¿De verdad crees que puedes comprar esta propiedad?», me dijo Chloe, su tono cada vez más agresivo. La multitud comenzó a susurrar, pero yo no me dejé intimidar. En lugar de responder, simplemente saqué mi teléfono móvil, abrí la app bancaria y mostré el saldo de mi cuenta, más de $8 millones. La sala quedó en silencio absoluto. Las miradas cambiaron, nadie decía nada, y fue en ese preciso momento que su desprecio se transformó en vergüenza. Chloe palideció, y la arrogancia que antes mostraba desapareció por completo. Al ver el dinero en mi cuenta, su actitud cambió radicalmente. Pero ya era demasiado tarde. Chloe, al ver el saldo de mi cuenta, trató de disimular su sorpresa, pero ya era tarde. Los murmullos comenzaron a llenarse de incredulidad. Algunos compradores comenzaron a susurrar entre sí, mirando con asombro la pantalla de mi teléfono. «¿Tiene tanto dinero?», preguntaban, como si fuera imposible que alguien como yo pudiera tener una suma tan grande. El rostro de Chloe estaba pálido, sus labios temblaban ligeramente, su actitud arrogante se desmoronó por completo. «¿Cómo es posible?», murmuró Chloe, incapaz de contener su incredulidad.
Eres una sirvienta. ¿Cómo puedes tener todo eso? Su tono ya no era de desprecio, sino de miedo, pero yo no me molesté en explicarle nada. No tenía que justificarme ante ella ni ante nadie. Ya no me importaba lo que pensaran. Justo cuando pensaba que la situación no podría ser más incómoda para Chloe, ella se atrevió a hacer algo aún peor. «Eso tiene que ser falso», dijo, mirando la pantalla de mi teléfono con escepticismo. «No podemos permitir que alguien así se quede con esta propiedad. Es claramente una farsa». Sus palabras fueron un último intento de socavar mi confianza, pero esta vez no me moví. Estaba tan segura de mi lugar en ese momento que ni siquiera me afectaron. Miré al asistente que me había atendido y con una sonrisa tranquila le dije: «Quiero comprar esta propiedad. Vamos a empezar con los trámites». Chloe, furiosa, trató de detenerme, pero fue en vano. El gerente de ventas, un hombre de actitud profesional, se acercó rápidamente buscando calmar la situación. «Lo siento mucho, señora», me dijo con un tono respetuoso. «Voy a ocuparme de todo y de inmediato asignaré a un agente experimentado para que le asista». Finalmente, el trato comenzó. Mientras firmaba los papeles, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción al ver que, al fin, estaba tomando el control de mi vida. Chloe, que antes me había menospreciado, ahora se encontraba con las manos vacías, incapaz de entender cómo había llegado a este punto. Había sido arrogante, pero ahora se encontraba en una posición donde no podía hacer nada más que mirar, impotente. Los comentarios de la multitud se intensificaron y pude escuchar algunas voces que susurraban sobre lo que acababa de suceder. «¿Cómo puede una sirvienta tener tanto dinero?», preguntaban, pero ahora la respuesta era clara. A veces, las personas más humildes tienen más en su interior de lo que el mundo puede ver. Y yo les estaba demostrando exactamente eso. Justo antes de que terminara, Chloe intentó nuevamente hacerme sentir inferior. «No te emociones demasiado», dijo con una sonrisa tensa. «¿Qué tipo de jefe te daría tanta confianza?». Pero lo que no sabía era que mi jefe había sido una mujer que me trató como a su igual, que me respetó y, lo más importante, que me dio la oportunidad de vivir de acuerdo a mis propios términos. Le di una mirada fría, sin decir una palabra. En mi mente pensaba en todo lo que había hecho para llegar allí, en todo lo que había pasado para obtener esa fortuna. No le debía explicaciones a nadie, y mucho menos a alguien como Chloe. Después de comprar la propiedad, decidí que era el momento perfecto para darles una lección a todos aquellos que me habían menospreciado. La situación con Chloe no había sido más que el principio. Lo que no sabían era que mi historia no terminaba ahí, y mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que ellos jamás habrían imaginado. Cuando regresé a mi nuevo hogar, lo que no esperaba era encontrarme con Susan en una tienda de pianos de lujo. Me encontraba allí, disfrutando de mi tiempo, buscando algo para mi nueva casa, cuando de repente la vi entrar con su círculo de amigas, esas que siempre me miraron por encima del hombro. Susan, como siempre, estaba rodeada de su arrogancia, lanzando comentarios despectivos a todo lo que veía. «¿Qué tipo de tienda es esta?», preguntó, riendo entre dientes. «Dejan a cualquiera tocar un piano. ¡Qué poco profesional!». La ironía de sus palabras me hizo sentir un escalofrío, pero no me iba a dejar intimidar. Sabía que lo que estaba haciendo era más importante que su opinión. Cuando me vio, su sonrisa cambió instantáneamente y el sarcasmo se hizo evidente en su voz. «Margaret, te lavaste las manos antes de tocar ese instrumento. No trabajaste en el sector sanitario todos estos años, ¿no?», dijo con tono despectivo, mirando mis manos como si fueran contaminadas. Sus amigas rieron entre ellas, disfrutando del espectáculo que, según ellas, les estaba brindando. Pero no me dejé afectar. Me quedé tranquila y decidí seguir disfrutando de mi momento. Sin embargo, lo que no sabía Susan es que la vida tenía preparada una sorpresa mucho mayor. Decidí seguir tocando el piano como una forma de liberarme de la tensión.
Mientras mis dedos se deslizaban sobre las teclas, la habitación se llenó de una melodía suave y fluida. La sonata Claro de Luna de Beethoven llenó el espacio, calmando mi mente y corazón. Susan y sus amigas me miraban, sin entender lo que estaba pasando. Pero entonces algo inesperado sucedió. Los jóvenes que se encontraban en la tienda comenzaron a aplaudir espontáneamente. ¡Increíble! Nunca había escuchado una interpretación tan conmovedora de esta sonata, dijo uno de ellos, claramente impresionado por mi habilidad. Susan y sus amigas se quedaron en silencio, observando. La mujer del moño, una de sus amigas, se mostró visiblemente incómoda. ¿Qué pasa? ¿Quién le enseñó a tocar?, murmuró, claramente avergonzada por la situación. Para mi sorpresa, el vendedor de la tienda también se acercó y comenzó a aplaudir. Señora, eso fue precioso. Es una de las interpretaciones más hermosas de la sonata Claro de Luna que he escuchado, dijo con sincero entusiasmo. Todo el lugar comenzó a reconocer el valor de lo que había hecho, mientras Susan y sus amigas se quedaron en shock. La actitud de Susan cambió rápidamente. Su rostro, antes lleno de desdén, ahora estaba marcado por la confusión y el desconcierto. ¿Cómo puede ser?, pensó en voz alta. ¿Cómo puede alguien como tú hacer algo tan hermoso? Yo solo sonreí, disfrutando de mi victoria silenciosa. Ya no necesitaba demostrarles nada. En ese momento, decidí que era hora de tomar las riendas de mi vida por completo. Si soy tan impresionante, le respondí, quizá deberías pensar en cambiar tu actitud. ¿De verdad crees que el dinero y la arrogancia son lo que definen a una persona? Dejé la tienda de pianos con una sonrisa tranquila, mientras Susan y sus amigas se quedaban atrás, procesando lo que acababa de ocurrir. Habían sido testigos de cómo alguien a quien tanto despreciaron había demostrado su verdadero valor. Lo que no sabían era que esto apenas era el comienzo de lo que les esperaba. Después de mi experiencia en la tienda de pianos, sabía que había llegado el momento de darles una lección definitiva a Susan, a Nicole y sobre todo a Eisen. Todo lo que había pasado con ellos, sus desprecios, su falta de gratitud, me había hecho más fuerte. Ya no era la mujer débil que se sacrificaba sin recibir nada a cambio. Ahora tenía el poder de decidir mi destino y lo usaría para poner fin a la pesadilla que habían creado para mí. Sabía que aún no comprendían lo que había sucedido. No podían imaginar que alguien como yo, una sirvienta según ellos, pudiera tener tanto poder. Y lo que más me sorprendía era que Isen, mi propio hijo, seguía creyendo que podía manipularme, que podría hacerme volver a su vida de sacrificio. Una noche, justo después de mudarme a mi nuevo hogar, mi teléfono sonó. Era Isen. No esperaba recibir una llamada suya, pero al ver su nombre en la pantalla sentí una mezcla de ira y decepción. Respondí con calma, sin darle ninguna pista de lo que pensaba. «Mamá, ¿qué demonios hiciste para arruinarle el trabajo a Chloe?», comenzó sin ningún saludo. «Toda la familia está buscando respuestas. ¿Cómo piensas arreglar esto? Es tu culpa, no mía». Lo que escuché me dejó helada. Isen, en lugar de disculparse o intentar comprender mi situación, estaba más preocupado por su propio bienestar, por el impacto que mi decisión había tenido sobre él y su esposa. Sentí cómo se me apretaba el corazón, pero me negué a ceder. Sin perder la compostura, le respondí con firmeza. «Eso es lo que pasa cuando intentas manipular a tu madre. No te preocupes por mí, Isen. A partir de ahora, tus problemas son solo tuyos. Lo que hice fue por mí misma, no por ti ni por nadie más. Ahora, si no tienes nada más que decir, la llamada ha terminado». Colgué el teléfono sin esperar respuesta, dejando a Isen atrapado en sus propios juegos de manipulación. Ya no me importaba lo que pensara, ya no me importaba que tratara de hacerme sentir culpable. La verdad era que, aunque me doliera, mi amor por él había sido una carga para mí. Había invertido toda mi vida, mis sacrificios, para que él tuviera todo, pero lo que recibí a cambio fue desdén
y desprecio. No mucho después de la llamada, Isen, en un último intento por manipularme, comenzó a dejarme flores frente a mi puerta. Primero fue un ramo pequeño, luego otro más grande. Los dejaba con una tarjeta que decía: «Te deseo un feliz fin de semana. Con cariño, tu hijo Isen». En un principio no lo entendí. Pensé que era un gesto de arrepentimiento, pero pronto me di cuenta de que era solo una forma más de intentar controlarme, de hacerme sentir culpable por querer vivir mi vida en paz. Al principio lo dejé pasar, pero pronto su insistencia comenzó a irritarme. Un día, al encontrar otro ramo de flores frente a mi puerta, decidí que había llegado el momento de actuar. No permitiría que su manipulación me afectara más. Recogí las flores, las tiré a la basura y tomé una foto de ellas con la tarjeta arrugada y los pétalos aplastados. Envié la foto a la portería de mi comunidad con la instrucción clara: «Rechacen cualquier envío de esta persona». No quería que Isen pensara que podría seguir manipulándome con simples flores y palabras. Este era el final. Estaba lista para seguir adelante, y no permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me frenara. Después de esa decisión, Isen intensificó su comportamiento. Comenzó a esperarme fuera de la comunidad cerrada donde vivía, día tras día. Lluvia o sol, él estaba allí, esperando, observando. Cada vez que salía o entraba, él se acercaba y comenzaba a dramatizar, a hacer su teatro, arrodillándose y llorando en la acera. «Mamá, por favor, no te vayas. Me equivoqué. Vuelve a casa. Yo soy tu hijo. No puedes hacerme esto». Me quedaba inmóvil, mirando su actuación. Su desesperación me provocaba asco, pero lo que más me perturbaba era lo descarado que había llegado a ser. Me había manipulado toda mi vida y ahora trataba de seguir haciéndolo. Contraté un chofer para que me llevara a mi nuevo hogar y me aseguré de que Isen no pudiera alcanzarme. Cada vez que él intentaba acercarse, simplemente me subía al coche con las ventanas subidas, evitando cualquier contacto. Este era mi mundo ahora, y él ya no formaba parte de él. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme alejada de Isen, su comportamiento no terminó allí. De hecho, solo se intensificó. Unos días después, su nombre comenzó a sonar en las redes sociales. En un giro inesperado, Isen había comenzado a transmitir en vivo, creando una historia manipuladora sobre su sufrimiento. Su canal se titulaba «Cómo me abandonó mi madre». No podía creer lo que veía. Estaba viendo cómo mi propio hijo me usaba para ganar simpatía, manipulando a todos los que lo seguían. En sus transmisiones decía cosas como: «Mi madre nunca me quiso de verdad. Trabajé duro toda mi vida, estudié mucho y ella ni siquiera me apoyó. El año que entré a la universidad, se fue a trabajar para una familia rica, dejándome viviendo solo. Cuando me casé, no aportó ni un solo dólar, ni siquiera cuando mi esposa se embarazó. Ahora que se ha hecho rica, me ha dejado completamente de lado, como si nunca hubiera existido». El discurso de Isen era un ataque directo a mi persona y la gente se lo creía. Los comentarios en su canal explotaban. Algunos defendían su historia, otros me atacaban como la madre cruel que había dejado de lado a su hijo, mientras que unos pocos se mostraban escépticos. Me sentí abrumada, pero también decidí que era hora de salir de las sombras y tomar el control de la narrativa. Ya no podía dejar que Isen continuara con su mentira. Sabía que tenía que hacer algo para callarlo, pero no sería de la forma en que él esperaba. Esa noche decidí tomar cartas en el asunto. Registré mi propia cuenta en la misma plataforma de streaming y creé mi propio canal. Lo titulé «Así es la mamá que abandonó a Isen». Mi primer paso fue unirme a su transmisión en vivo y con ello activar el chat en vivo. No estaba allí para defenderme, sino para desenmascararlo. Hice algo inesperado. Comencé a enviarle donaciones. Miles de dólares. Esto atrajo la atención de todos los espectadores y activó el chat de inmediato.
Todos querían saber qué estaba pasando. ¿Quién es esta mujer que dona tanto?, se preguntaban. En el instante en que notaron que era yo la madre que Isen tanto atacaba, el chat se llenó de preguntas y comentarios curiosos. Sin perder tiempo, envié un mensaje en pantalla para que todos lo leyeran. Hola a todos, soy la madre despiadada de la que Isen ha estado hablando. Llevó semanas llorando diciendo que le corté el apoyo económico. Vengan a mi canal esta noche y verán la verdad. Estoy regalando $100,000 en premios. Únanse si quieren, por orden de llegada. La gente comenzó a unirse a mi canal a gran velocidad, atraídos por la oferta de premios. Pero mi verdadero objetivo era claro, quería que conocieran la verdad. Una vez que la sala de mi canal estuvo llena, comencé a hablar directamente con los espectadores. Aclaré todo lo que Isen había dicho. Primero que nada, sí, corté los lazos financieros con Isen, pero eso no me convierte en una madre cruel. Lo que Isen no les ha contado es todo lo que hice por él durante su vida. Comencé, mirando a la cámara con serenidad. Lo adopté cuando era un bebé, abandonado por sus padres biológicos en un basurero. Lo salvé de la muerte, lo crié sola. Trabajé durante años en turnos dobles, solo para darle una oportunidad de vivir. Los comentarios comenzaron a estallar en mi canal. La gente ya no sabía qué pensar. No sabía que Isen tenía este pasado, decían algunos, sorprendidos por la revelación. Eso es increíble. ¿Cómo pudo hacerle eso a su madre? Continué. Durante años ahorré cada centavo, pagué sus estudios, le compré una casa. ¿Y qué obtuve a cambio? Me echan de esa casa como si fuera una extraña y ahora me está difamando por internet. Pero eso no es todo. Si realmente creen que me alejé de él porque no lo amaba, permítanme enseñarles algo más. En ese momento, subí una grabación de audio. Era la llamada que Isen me había hecho pidiéndome que trabajara como asistente interna para un anciano rico. La grabación era la prueba irrefutable de su manipulación. El chat explotó. «Eso es horrible. ¿Qué clase de hijo hace eso?», escribían los espectadores. «Está claro que lo que Isen quería era tu dinero, no tu amor». Isen, viendo que el control se le escapaba, intentó defenderse. «Eso no es cierto. Mi madre está mintiendo. Ella es la culpable de todo esto», gritó. Pero ya nadie le creyó. La gente en mi canal comenzó a inundar su sección de comentarios con indignación. «No se puede ser tan desagradecido. Abandonó a su madre que lo salvó. Es un monstruo», escribían. Lo que ocurrió a continuación fue inevitable. El número de seguidores de Isen comenzó a disminuir drásticamente. Su canal perdió popularidad y en poco tiempo fue suspendido de la plataforma. La reacción del público había sido tan contundente que su fama de víctima se desmoronó por completo. La verdad había salido a la luz y ya no había vuelta atrás. La caída de Isen en las redes sociales no fue el final de su historia, sino solo el principio de su castigo. Después de su expulsión de la plataforma de streaming, sabía que tenía que dar el siguiente paso. Isen había intentado destruir mi vida a través de mentiras, difamación y manipulación pública. Ahora era mi turno de hacerle pagar por todo lo que había hecho. Contraté a un abogado especializado en difamación y acoso cibernético. Estaba decidida a llevarlo a los tribunales. Le exigí que se disculpara públicamente y que pagara por los daños que había causado. Y no solo eso, también iba a demandarlo por el daño moral que me había causado durante todos estos años, cuando trató de aprovecharse de mi amor y sacrificio. Lo que no esperaba era que Isen, con su falta de remordimiento, siguiera actuando como si fuera la víctima. De hecho, él comenzó a intentar manipular a mi exmarido Richard, buscando su apoyo para presionarme. Pero Richard, aunque no tuviera una relación cercana conmigo, dejó en claro que no iba a involucrarse en sus juegos. Fue entonces cuando supe que ya no quedaba nada de ese niño que alguna vez amé. El hijo que había criado con tanto esfuerzo, ese niño que me llamaba mamá, ya no existía.
En su lugar, había una persona egoísta y manipuladora, dispuesta a hacer lo que fuera para conseguir lo que quería, sin importar a quién tuviera que destruir en el proceso. El juicio no fue fácil, pero lo gané. La corte falló a mi favor, y la indemnización por daños y perjuicios fue considerable. Además, Isen recibió una orden judicial que le prohibía acercarse a mí o seguir difamándome en las redes sociales. Lo que más me sorprendió fue la declaración final del juez, quien destacó cómo la manipulación emocional y la falta de respeto por la familia son conductas inaceptables, especialmente cuando se trata de los lazos más fundamentales de todos, los de madre e hijo. Con la sentencia en mi favor, me sentí liberada, como si una carga que llevaba años cargando finalmente hubiera desaparecido. Isen ya no podría hacerme daño. Ya no habría más amenazas, más humillaciones, ni más manipulaciones. Con todo resuelto, decidí vender las villas que había comprado, aquellas que representaban la furia y el desafío. Aproveché el auge del mercado inmobiliario para venderlas a un excelente precio, y me quedé con una ganancia considerable. Todo lo que había sido un símbolo de lucha y venganza se convirtió en una base sólida para mi próximo capítulo. Me mudé a un pequeño pueblo junto a un lago, lejos del bullicio y del caos de la ciudad. No era un barrio lujoso, pero era exactamente lo que necesitaba. La tranquilidad, el aire fresco, el sonido del agua y los árboles me daban la paz que siempre había buscado. Finalmente, podía dedicarme a lo que realmente importaba, mi bienestar. La paz que había encontrado no duró mucho. Un día, mientras estaba en mi nueva casa, me encontré con Susan nuevamente. Fue en una tienda, esta vez buscando algo sencillo para decorar mi hogar, cuando entró con Nicole. Ambas me miraron, y la hostilidad era palpable. Susan, al verme, no pudo ocultar su incomodidad. «Vaya, ¿pero tú qué haces aquí?», me dijo con un tono cargado de sarcasmo, como si aún pensara que podía tratarme como a una sirvienta. «Vine a buscar algo para mi casa», respondí tranquilamente. «Y la verdad, parece que tu familia está más interesada en mi dinero que en mi bienestar. ¿Todavía crees que soy solo una sirvienta?». Nicole, que siempre había sido igual de arrogante, levantó una ceja. «Qué suerte que te haya ido bien, ¿eh? Pero no olvides lo que eres, una empleada doméstica, y por mucho que intentes aparentar, no eres una de nosotras». Su actitud me hizo sonreír interiormente. Sabía que, a pesar de sus palabras, estaban mortificadas por todo lo que había sucedido. La arrogancia que solían mostrar había desaparecido por completo y ahora sus miradas reflejaban algo más cercano al miedo. No intercambié más palabras con ellas. Las dejé allí, tratando de hacer sentir que aún tenían poder sobre mí. Mi vida ya no dependía de sus opiniones. Me había liberado de la carga de querer su aprobación, de las expectativas que me imponían, y ahora, por primera vez en muchos años, era completamente libre. Isen, por su parte, desapareció. No volvió a intentar contactarme, y la familia de Susan comenzó a alejarse de mí. Sabían que ya no podían controlar mi vida ni mi destino. Ya no había nada más que pudieran quitarme. Pasaron los meses, y la tranquilidad se asentó en mi nueva vida. Me dediqué a mis pasatiempos, a la pintura, a leer, a disfrutar de la vida que siempre quise pero nunca tuve. Y aunque, de vez en cuando, alguna persona me preguntaba si me arrepentía de haber adoptado a Isen, solo sonreía y decía: «No me arrepiento de haberle dado una oportunidad, pero sí lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción». Han pasado varios años desde que tomé la decisión de cortar todo vínculo con Isen, Susan, Nicole y el resto de la familia que alguna vez creí que era mía. Al final, la vida se encargó de poner cada cosa en su lugar, y ahora, por fin, puedo respirar tranquila.
Mi hogar junto al lago se convirtió en el refugio que siempre necesité, un lugar donde puedo ser yo misma, sin las presiones ni las expectativas de nadie más. Cada día es una bendición. Las mañanas son pacíficas, el sonido del agua me acompaña mientras disfruto de mi café. En mi jardín, las flores florecen como si estuvieran celebrando mi libertad. El sol se filtra a través de las ventanas y cada rincón de mi casa refleja la paz que tanto me costó ganar. He aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, las que antes nunca veía, atrapada en un ciclo de sacrificio y sacrificio por los demás. Y aunque en algún momento sentí tristeza al ver cómo las personas que amaba se convirtieron en extraños, con el tiempo entendí que a veces cortar los lazos con aquellos que solo te traen dolor no es una traición, es un acto de supervivencia. La vida no siempre es justa y no siempre recibimos lo que damos, pero aprendí una lección valiosa. El verdadero amor debe comenzar con uno mismo. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, me encontré con un viejo amigo. Nos saludamos y, en una conversación casual, me mencionó que había escuchado algo sobre Isen. Parecía que su vida no había mejorado desde nuestra última interacción. De hecho, me dijo que Isen había perdido su trabajo y estaba teniendo dificultades para encontrar estabilidad. Su vida, que había intentado presentar como perfecta, estaba cayendo a pedazos. No sentí pena por él. De hecho, sentí una extraña sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto. Isen tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. No podía seguir jugando con mi vida ni con la de nadie más. A veces, la vida pone a las personas en su lugar, y es lo que estaba sucediendo con él. Al mirar atrás, me doy cuenta de que todo lo que hice fue por amor. Quizás no fue la mejor manera, pero al final fue lo único que pude hacer. Nadie puede vivir bajo la sombra de alguien más, y yo estaba lista para vivir mi vida, por fin, para mí. Nunca más volveré a ser la madre sacrificada, la mujer que se anula para que otros puedan brillar. He aprendido a valorar mi tiempo, a rodearme de quienes realmente me respetan y me aprecian. La vida es un viaje, y aunque no siempre podemos predecir lo que sucederá, ahora estoy en un lugar donde puedo ser feliz, en paz conmigo misma. En mi pequeño mundo junto al lago, lejos de todo el caos, he encontrado la libertad que siempre busqué. Y aunque el pasado no se puede borrar, he aprendido a dejarlo ir. Ya no hay resentimientos, solo una tranquila satisfacción de haber hecho lo correcto, aunque fuera el camino más difícil. A veces me pregunto si alguna vez Isen entenderá lo que hice por él. Tal vez algún día, cuando la ira y el orgullo se desvanezcan, se dé cuenta de la magnitud de mis sacrificios. Pero ya no importa. Mi vida ya no depende de su comprensión. Lo que pasó entre nosotros quedó atrás, y ahora solo me queda mirar hacia el futuro con esperanza, paz y, por fin, el control de mi destino.